San Constancio, el pastor que no abandonó su rebaño. ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo en tu vida por lo que estarías dispuesto a caminar sobre fuego? No es una metáfora. Imagina por un momento el calor abrasador bajo tus pies, el olor a carne quemada y el silencio de una multitud que espera que grites, que renuncies, que digas simplemente: lo siento, me equivoqué. Mi Dios no vale este dolor. Hoy vivimos en una era donde todo es desechable, incluso nuestras convicciones. Cambiamos de opinión según la tendencia, de amigos según la conveniencia y de fe según el estado de ánimo. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre decide que la verdad es más real que el dolor físico? Bienvenidos a la historia de San Constancio de Perugia. Esto no es solo la crónica de un mártir del siglo II, es un espejo para tu propia alma. Si hoy te sientes vacío, si sientes que tu fe es de papel, quédate. Porque aquí es donde muchos no quieren ver y se pierden la verdad. Estamos en el año 170 después de Cristo. El Imperio Romano, bajo el mando de Marco Aurelio, parece eterno, sólido, invencible. Pero en las calles de la antigua Perugia, en el corazón de Italia, hay un murmullo que el César no puede silenciar. Hay un hombre, un obispo, que habla de un reino que no es de este mundo. Se llama Constancio. Pero antes de ser santo, Constancio es un hombre que siente el frío de la celda y el peso de la responsabilidad. ¿Te has sentido alguna vez responsable por la fe de otros? Quizás por tus hijos que ya no creen, por tus amigos que se burlan de la iglesia, o por tu propia comunidad que parece dormida. Esa es la herida humana que Constancio carga. Él no es un superhéroe de mármol. Es un pastor que mira a sus ovejas y sabe que el lobo está a la puerta. La pregunta que nos lanza el siglo II a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, es cruda. ¿Qué haces cuando el mundo te pide que seas razonable y dejes de creer en lo invisible? La historia nos dice que Constancio fue el primer obispo de Perugia. Pero ser obispo, en aquel entonces, no era un honor, era una sentencia de muerte. La estructura de su vida se rompe cuando es llevado ante el cónsul Leviano. Aquí vemos algo que se repite en nuestra vida diaria: la presión social. El mundo nos dice: no hace falta que dejes de ser cristiano, solo sé menos cristiano. No seas tan radical. Adora también a nuestros dioses, el dinero, la comodidad, la opinión pública. Constancio entiende que si él cede, el rebaño se dispersa. Si él duda, la esperanza de Perugia muere. ¿Cuántas veces has cedido tú ante un pequeño pecado porque, total, nadie mira? ¿Cuántas veces has callado tu fe en una cena para no incomodar? Lo que se rompe aquí no es solo una ley romana, es la integridad del corazón. Sin esta firmeza, el cristianismo se convierte en un club social, en una filosofía barata de autoayuda. Constancio sabía que si perdía su fidelidad, perdía su esencia. Llegan los azotes, llegan las brasas ardientes. La tradición cuenta que fue obligado a caminar sobre carbones encendidos. Detente un segundo, siente el calor. Esto no es un cuento piadoso, es la realidad de la carne contra el fuego. Pero aquí sucede algo que confunde al verdugo y debe sacudirte a ti. Constancio no odia a quien lo tortura. Hay una paz en su rostro que no es humana. A menudo pensamos que la paz es la ausencia de problemas. Constancio nos demuestra que la paz es la presencia de alguien en medio del fuego. ¿Cuál es esa herida en tu vida que no sana? ¿Cuál es ese fuego que estás atravesando hoy? Quizás es una enfermedad, una traición o un vacío existencial que no logras llenar. El problema humano es que buscamos alivio, cuando lo que necesitamos es sentido. Constancio encontró el sentido en la entrega absoluta. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque nos obliga a preguntarnos: ¿qué tiene él que a mí me falta? Para entender a Constancio, tenemos que ir a la fuente. No podemos entender al mártir si no conocemos al Maestro. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
Estas no son palabras poéticas para leer en un funeral, son el código genético de la Iglesia. Constancio no estaba imitando a un héroe lejano, estaba viviendo a Cristo en él. La revelación no es una idea, es una persona. Cuando Constancio miraba a sus verdugos, no veía enemigos, veía almas por las que Cristo había muerto. Esta es la revelación que cambia el mundo. El amor no es un sentimiento, es un sacrificio. La doctrina del episcopado, de la autoridad de la Iglesia, nace de aquí. El obispo no es un administrador, es una presencia sacramental de Cristo que se entrega. ¿Recuerdas a los 3 jóvenes en el horno de fuego en el libro de Daniel? La Biblia no es un libro de historia muerta, es un mapa de lo que Dios hace con quienes confían en Él. San Pablo le escribe a Timoteo: no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Constancio respira estas palabras. En la revelación de la fe, el dolor deja de ser un castigo y se convierte en una ofrenda. Aquí es donde muchos se pierden lo esencial. La fe no te quita el dolor, le da un propósito. Constancio sabía que sus heridas eran canales por donde la gracia de Dios fluía hacia Perugia. Cada gota de sangre era una semilla. La tradición de la Iglesia nos enseña que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Si hoy la Iglesia sigue en pie después de 2000 años, no es por nuestra buena gestión, es por hombres como Constancio, que se tomaron el Evangelio en serio. La revelación central de la vida de San Constancio es la paradoja de la cruz. El mundo dice: el que muere, pierde. Cristo dice: el que pierde su vida por mí, la encontrará. Es una lógica invertida que desafía nuestra mente moderna, tan obsesionada con el éxito y el bienestar. Imaginen a Constancio saliendo ileso de las brasas, según relatan las actas de su martirio. No fue un truco de magia, fue un signo de que el espíritu es superior a la materia. Dios no siempre nos saca del fuego, pero siempre camina con nosotros en él. ¿Logras ver a Cristo en tus propias pruebas? Esta es la revelación. No estás solo en tu sufrimiento. Constancio no estaba solo en esa plaza de Perugia. El mismo Cristo que caminó sobre las aguas estaba allí, sosteniendo sus pies sobre las brasas. Y ese mismo Cristo está hoy junto a ti, en ese problema que te quita el sueño. Pero, ¿estás dispuesto a reconocerlo? Ahora, seamos honestos. Quizás estás escuchando esto y piensas: ¿realmente sucedió así? ¿No será solo una leyenda para asustar o motivar a los fieles? Son dudas legítimas. El hombre moderno es escéptico por naturaleza. Nos cuesta creer en milagros y en sacrificios tan extremos. Nos preguntamos: ¿por qué un Dios de amor permitiría que su siervo fuera torturado? Esta es la confrontación necesaria. Si Dios es amor, ¿por qué el martirio? La respuesta de la fe es misericordiosa pero firme. Dios no desea el sufrimiento, pero permite la libertad. Y en esa libertad, el mal intenta apagar la luz. Pero aquí está el secreto que el mundo no entiende. El martirio no es una derrota de Dios, es la derrota definitiva del mal. Porque el mal puede matar el cuerpo, pero no puede obligar a Constancio a dejar de amar. El verdugo es el verdadero esclavo. El mártir es el hombre libre. Otra objeción común es: ¿no es esto una forma de fanatismo? ¿No era Constancio un extremista? Hoy nos da miedo la palabra radical. Pero radical viene de raíz. Constancio estaba unido a la raíz que es Cristo. El fanático odia a los demás por su idea. El mártir se deja odiar por amor a los demás. Hay una diferencia abismal. La confrontación con nuestra propia tibieza es dolorosa. Preferimos un cristianismo cómodo, de domingo por la mañana, que no nos pida caminar sobre brasas. Pero un cristianismo que no cuesta nada, no vale nada. Constancio nos confronta. ¿Qué es lo que realmente gobierna tu vida? Si mañana ser cristiano fuera ilegal, ¿habría pruebas suficientes para condenarte? Esta pregunta no es para juzgarte, es para despertarte. El espectador que busca excusas en la duda histórica a menudo solo está intentando evadir la llamada de Dios a su propia vida. A veces,
En medio del dolor de San Constancio, parecería que Dios calla. Fue encarcelado, liberado por un milagro, vuelto a capturar y finalmente decapitado en el año 174, cerca de Foligno. ¿Dónde estaba Dios cuando la espada cayó? Estaba allí mismo. La confrontación final es con la muerte. Todos vamos a morir. La diferencia es cómo morimos. Constancio murió con la cabeza alta, no por orgullo, sino por esperanza. Su muerte fue su último sermón. Si tú tienes miedo al futuro, a la vejez, al olvido, mira a Constancio. Él nos enseña que la muerte no es un muro, es una puerta. Las objeciones del mundo caen por su propio peso ante la evidencia de un hombre que muere perdonando. ¿Puedes tú perdonar hoy a quien te hizo daño, aunque sea un poco inspirado por este ejemplo? Aquí es donde la doctrina se vuelve vida. Hemos recorrido el fuego, la revelación y la duda. Ahora llegamos al momento de la verdad. La historia de San Constancio no es para que admires a un hombre del pasado, es para que decidas sobre tu presente. ¿Qué cambia en ti si aceptas que esto es verdad? Si Constancio tiene razón, entonces tu vida tiene un valor infinito. Tus sufrimientos diarios, esos que nadie ve, tienen un valor eterno si los unes a los de Cristo. La decisión no es hacerse mártir de la noche a la mañana, sino empezar a vivir con coherencia. Ser el obispo de tu propia casa, el guardián de la fe en tu trabajo, el testigo de la caridad en tu barrio. Si pierdes esta conexión con lo heroico de la fe, tu vida se vuelve gris. San Constancio te ofrece hoy un color, el rojo del amor que se entrega. Cristo es el centro absoluto de este relato. Sin Cristo, Constancio es solo una víctima más de la brutalidad romana. Con Cristo es un triunfador. La fe viva es la que se traduce en actos. ¿Qué acto de fe vas a realizar hoy? Quizás es volver a la confesión, quizás es reconciliarte con ese familiar, o simplemente dedicar 10 minutos de silencio a solas con Dios. No te dejes engañar por la fatiga del mundo. El mundo está cansado de palabras, pero tiene sed de testigos. San Constancio sigue hablando a través de los siglos porque su mensaje no fue de papel, fue de sangre y espíritu. Perugia lo celebra cada 29 de enero, pero el cielo lo celebra cada vez que uno de nosotros decide, como él, que Cristo vale más que la propia comodidad. Esta es la conversión interior a la que este documental te invita. No es una clase de historia, es un llamado a las armas espirituales. Imagina de nuevo el silencio de la campiña italiana donde Constancio entregó su cuello a la espada. El verdugo pensó que terminaba con un problema. No sabía que estaba liberando a un intercesor eterno. Hoy, San Constancio te mira, no desde un cuadro lejano, sino desde la comunión de los santos. Él te dice que el fuego no quema si Dios está contigo, que la espada no corta lo que es eterno, que tu fe, por pequeña que sea, puede mover las montañas de tu propia apatía. Todo el guión de tu vida se resume en esto. ¿A quién vas a servir? ¿A las sombras que pasan o a la luz que permanece? Que la vida de este pastor de Perugia te dé la fuerza para ser, tú también, un faro en medio de la oscuridad. Señor Dios, que diste a San Constancio de Perugia la gracia de pastorear a tu pueblo con valentía y de sellar su fe con el martirio. Te pedimos que, por su intercesión, seamos inflamados por el mismo fuego de tu amor. Que no temamos las brasas de la crítica, ni las cárceles de la duda, ni la espada de la indiferencia. Danos un corazón de pastor para cuidar de quienes nos rodean, y la firmeza de los mártires para no renegar nunca de tu verdad. San Constancio, ruega por nosotros, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Si este documental ha tocado tu corazón, no permitas que la semilla se pierda. Suscríbete para seguir profundizando en nuestra fe. Dale me gusta para que este mensaje llegue a más almas necesitadas y comparte este video con alguien que hoy esté atravesando su propio fuego. Deja en los comentarios tu oración o lo que San Constancio te ha hecho sentir hoy. Que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos.
Amén.